Atención a todos los escolidos. Revela tu milagro en los últimos 3 días de agosto, 29 a 31, Sile. La voz resonaba como un trueno en la plaza del pequeño pueblo, donde la fe vibraba en cada rincón. Juan, un devoto padre de familia, no solo creía en los milagros, sino que vivía en la certeza de que el poder divino podía cambiarlo todo. Cada noche, con sus hijos al lado y la mano de su amada esposa, María, entre las suyas, elevaba sus súplicas al cielo, pidiendo por un milagro que la medicina había desvanecido. La enfermedad de María había convertido su hogar en un lugar de sombras y lágrimas. A medida que se acercaban los últimos días de agosto, la festividad de San Miguel se palpaba en el aire, llena de colores y esperanzas. Sin embargo, para Juan, la celebración traía consigo una profunda angustia. El médico había hablado claramente, sugiriendo que era hora de aceptar la dura realidad. Pero en el corazón de Juan habitaba una llama ardiente de fe. Decidido a no rendirse, se dirigió a la iglesia y, con voz firme, invitó a toda la comunidad a unirse en un maratón de oración. Los últimos días de agosto son cruciales, proclamó, San Miguel está escuchando. El primer día de oración fue un torbellino de emociones. La iglesia se llenó de fieles, algunos con el corazón rebosante de esperanza, otros con miradas escépticas. Allí estaban los rostros de sus vecinos, iluminados por la fe simple de un pueblo que todo lo creía. Juan, viendo a su comunidad unida, sintió que cada rezo resonaba en los cielos. Y entonces sucedió algo sorprendente, un viento suave, como un susurro divino, comenzó a circular por la iglesia, causando que las velas titilasen y temblaran, como si el mismo San Miguel estuviera presente. Los murmullos de asombro se alzaron entre los asistentes. Dios está aquí, exclamó una anciana, y esas palabras fueron como un eco celestial. Sin embargo, a medida que avanzaba el día, la salud de María se debilitaba aún más. El clima de unidad se comenzó a fracturar, las familias se dividieron entre quienes creían en los milagros y quienes hacían apuntes sombríos al médico. Juan sentía el peso del mundo sobre sus hombros, pero en la noche, cuando las velas iluminaban solo su fe, fue a buscar un rincón solitario para clamar por un toque divino. Y entonces, en el silencio, una luz deslumbrante emergió de su corazón, como un destello de esperanza. Sus vecinos fueron testigos de esa atmósfera extraordinaria, sintiendo que algo sobrenatural ocurría. El tercer día llegó como un relámpago, llenando el corazón de Juan de un fervor renovado. La iglesia, iluminada por velas y esperanzas, vibraba con una energía indescriptible. Cuento con ustedes, convocó Juan, su voz resonando en la penumbra, la fe puede mover montañas. En ese momento, el ambiente cambió, los presentes sintieron una carga en el aire, una promesa de lo que estaba por venir. Las palabras de Juan se volvieron himnos de adoración, llenando cada rincón de un fuego sagrado. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar, con el reloj avanzando y el eco de las plegarias resonando. La comunidad se mantenía al borde de la revelación divina. En aquel momento de vulnerabilidad, Juan miró a su esposa, a sus hijos, y a los rostros ansiosos de sus vecinos. La atmósfera se tornó densa, cargada de anhelos. La oración se intensificó, las voces elevándose en un clamor colectivo que llegaría hasta los cielos. A solo unas horas de que se cierre el ciclo de oración, una pregunta flotó en el aire: ¿estaría María a punto de recibir su milagro, o sería este solo otro amanecer sin respuestas? La fe de Juan brillaba como un faro en la tormenta, pero el destino del amor de su vida pendía aún de un hilo. ¿Sería un auténtico milagro, o simplemente una ilusión en la bruma de la esperanza? Los primeros rayos del amanecer comenzaron a filtrarse por los vitrales de la iglesia, tinteando el ambiente con colores suaves, como si el propio cielo estuviera respondiendo a las súplicas del pueblo. Juan, con el corazón palpitante, sintió que el tiempo se había detenido. La comunidad aún permanecía allí, en la penumbra, con sus miradas fijas en el altar, donde la imagen de San Miguel relucía con una luz diferente, casi palpable. El silencio era profundo, pero en cada pecho latían fervorosos deseos de respuesta. Hoy es el día, pensó Juan, con lágrimas dibujando un camino en sus mejillas. Era el momento de enfrentarse a sus miedos, de desafiar las sombras que querían apoderarse de su familia. Se acercó a la imagen de San Miguel, de rodillas, abrazando la fría piedra mientras clamaba: Señor, muéstrame tu gloria. El aire había adquirido una textura casi mágica,
como si la unción que se había acumulado en las oraciones anteriores estuviera lista para manifestarse. De repente, un murmullo recorrió la congregación. La anciana que había proclamado la presencia de Dios, días atrás, comenzó a elevar su voz. «No temáis. ¿He visto el rostro de un ángel? San Miguel viene a liberarnos de nuestras cadenas». Los rostros se encendieron con esperanzas renovadas. Las velas parpadeaban intensamente, como si festejaran con cada oración ferviente. Juana, la hija de Juan, quien había permanecido al lado de su madre durante toda la enfermedad, comenzó a cantar. Su voz, pura y clara, se unió al canto de otros, formando un coro espontáneo que llenó cada rincón de la iglesia. Misericordia y poder, hoy están aquí, resonaba la melodía, elevando aún más los ánimos. El ambiente era de pura devoción, los sentimientos se estaban elevando hacia nuevas alturas. Pero en el pecho de Juan se asomaba la inquietud, aún no había señales visibles de respuesta. En su interior pululaban tanto el deseo de creer como miedos ocultos. ¿Realmente sucedería algo cuando todo parecía tan oscuro? La voz del médico aún resonaba en su mente, es hora de aceptar lo inevitable. Pero, así como el sol rompe la neblina de la mañana, Juan sintió que la fe lo iluminaba, ahogando la duda. En ese momento, recordó las palabras de sus abuelos, la fe en el corazón trae el milagro al hogar. Y entonces, en un acto de proyección del alma, levantó sus brazos a los cielos, gritando, «Yo creo. Yo creo en el poder del milagro». Fue como si toda la iglesia respirara al unísono. Las velas estallaron en una luz diáfana, y en ese instante sublime, una brisa intensa barrió la congregación, haciéndolos temblar no de miedo, sino de pura emoción. Algo se movía en el aire, la presencia de lo divino parecía palpable. Los murmullos de asombro se hicieron eco, unidas en una oración comunitaria, pero entonces, un tamborileo de pasos resonó en el fondo de la iglesia. Juan giró lentamente para ver a una figura familiar emergiendo en la entrada. Era María, pálida, pero de pie, haciendo un esfuerzo visible por dejar atrás el estado de debilidad. Una oleada de asombro y júbilo se apoderó del lugar. «María», gritó Juan, mientras corría hacia ella. En ese instante mágico, el tiempo pareció detenerse y Juan sintió que el cielo se había abierto. Pero mientras corría hacia su esposa, una pregunta inquietante lo atrapó de nuevo. ¿Había sido esa aparición la respuesta a sus oraciones, o habría aún más en el divino plan por revelarse? Se acercaba la hora de los milagros, y en el aire vibraba una promesa que desbordaba los corazones. El viaje de fe apenas comenzaba. Qué maravillas aguardaban al final de este día en que el universo parecía conspirar a favor de la esperanza colectiva. El asombro recorría cada rincón de la iglesia cuando Juan llegó a los brazos de su esposa. María, aunque débil, tenía una luz en sus ojos que brillaba con un fulgor nuevo. Su sonrisa, aunque frágil, irradiaba una paz que parecía trascender el sufrimiento. «¿Cómo es posible?», preguntó él, temblando de emoción. María, con voz suave, respondió, «No lo sé, amor. Solo sentí una llamada, algo me trajo aquí». Se detuvo, mirando a su alrededor, viendo las miradas incrédulas de sus vecinos. «¿Acaso están todos aquí, orando por mí?». Primero fue un susurro, luego, una fusión de voces se alzó en el aire, hablando al unísono de la fe que había mantenido a todos en pie durante la tormenta. «Sí, María. Estamos contigo», respondieron. La comunidad que había enfrentado tantas adversidades ahora celebraba junto a ella, entre abrazos y lágrimas de alegría. La imagen de San Miguel parecía brillar aún más intensamente, como si el ángel mismo estuviera sonriendo, respaldando la afirmación de vida que resonaba en el ambiente. Juan, tomando la mano de su esposa, sintió que una corriente de energía recorría sus cuerpos, como si la oración de la comunidad hubiera creado un lazo sagrado entre ellos y lo divino. De repente, la anciana que había hablado antes se acercó, tocando el hombro de María. «Los tiempos difíciles han llegado a su fin, querida, y los cielos están abiertos. Este es solo el inicio de un camino que transformará no solo tu vida, sino la de todos nosotros». Su voz, llena de sabiduría, resonó con el peso de la historia y la esperanza, pero algo en la expresión de María parecía contrariada, como si una sombra de duda se echara detrás de su resplandor. «¿Es esto un milagro?», murmuró casi para sí misma, mientras miraba al altar. La multitud la animaba, pero en su corazón había una pregunta que empezaba a brotar. Juan la reconoció, él también la sentía. «Todo esto empezó con una súplica, un clamor al cielo», dijo Juan, instintivamente apretando la mano de su mujer. «¿Pero qué viene después? Puede ser que haya más por venir». La anciana sonrió. «Cada respuesta es una nueva pregunta, cada milagro una invitación a seguir creyendo. La vida está llena de misterios,
Y lo que Dios tiene reservado para ustedes es aún más grande de lo que pueden imaginar. El aire en la iglesia se volvió más pesado con una mezcla de reverencia y expectativa. Las velas parpadeaban con fuerza, una sinfonía de luz que parecía estar en sintonía con las emociones vibrantes de los congregados. Juan sintió que la atmósfera se cargaba de promesas. Dios está en movimiento, pensó Juan, recordando las palabras que había escuchado en el sermón de aquel domingo. La fe era como un río, fluyendo y arrastrando a todos a su paso, y en ese momento, él sabía que no solo se trataba de él y María, sino de toda la comunidad, y así, como si fuera un eco del cielo, sus corazones latían al unísono, resonando la pregunta que todos sentían: ¿qué más está por suceder? ¿Qué más habrá en este viaje de fe? Mientras tanto, en el fondo de la iglesia, una nueva figura aparecía en la penumbra. Juan se volvió, listo para descubrir el siguiente capítulo de su historia sagrada. La luz del altar iluminaba el rostro de un extraño, que pronto revelaría un mensaje que cambiaría todo lo que creían saber sobre los milagros. Un silencio expectante envolvía la iglesia mientras todos los ojos se volvían hacia la figura que se materializaba entre las sombras. Era un hombre de aspecto sereno, con una larga túnica que parecía fluir como un río de paz. Su cabello, plateado como la luz de la luna, caía suavemente sobre sus hombros. La gente se agolpaba en la entrada, conteniendo la respiración. «Atención a todos los escogidos», proclamó con una voz que resonaba como un eco celestial. «Vengo a traeros un mensaje de esperanza y revelación. Los días de agosto que vienen están dedicados para ustedes. Cada uno ha sido llamado a testimoniar la manifestación de su fe». Las palabras del extraño reverberaban en el corazón de los presentes, mientras un murmullo de inquietud y curiosidad se apoderaba del ambiente. Juan sintió el pulso de su corazón acelerar. ¿Qué significaban esos días? ¿Y cómo podrían ellos ser parte de algo tan grande? Durante los próximos 3 días, del 29 al 31 de agosto, continuó el enigmático visitante, cada uno de ustedes será puesto a prueba. Así como el oro se purifica en el fuego, su fe será refinada. Mirad al cielo y esperad lo inesperado, porque Dios está orando en sus vidas. Este es un tiempo de recoger respuestas a oraciones, de recibir dones divinos, y de ver manifestaciones que cambiarán la trama de sus historias. María, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda, tomó de la mano a Juan con fuerza. «¿Y si no estoy lista?», murmuró, sus ojos reflejando un torrente de emociones. «¿Y si esas pruebas revelan algo que no estoy preparada para enfrentar?». Juan miró a su esposa, sus ojos llenos de ternura y determinación. «Amor, nuestra fe nos ha traído hasta aquí. Si este es el camino que Dios ha trazado, entonces debemos estar dispuestos a seguirlo. No estamos solos. Si confesamos nuestras dudas y buscamos su luz, nos guiará con amor». Mientras las palabras resonaban en su mente, el extraño observó a María fijamente, como si pudiera ver más allá de su exterior. «Tu luz, querida, se ha encendido en este lugar. No es casualidad que estés aquí. La llamada que sientes no es solo el eco de tus oraciones, es una invitación del cielo. La respuesta está más cerca de lo que crees». Un profundo silencio se apoderó de la congregación. Cada persona parecía reflexionar sobre su camino de vida, sus luchas personales y las bendiciones esperadas. El ambiente vibraba con la energía de la promesa, como si el mismo aire estuviera cargado de posibilidades divinas. Las miradas eran serenas, pero llenas de una expectativa palpable. De repente, la anciana que había estado presente desde el inicio habló de nuevo. «Las pruebas no son signos de debilidad, sino oportunidades para expandir nuestra alma. Cada uno de nosotros tiene una pieza del rompecabezas. Al colaborar juntos, veremos que milagros brotan de esta unidad». Juan sintió la fuerza de la comunidad a su alrededor. Era un recordatorio de que la fe siempre se había cultivado en unidad. Estaba claro que el mensaje del extraño no solo era para ellos, sino para todos. Y si en esos días se revelara un propósito mayor que jamás habían imaginado, a medida que la luz del atardecer iluminaba el interior de la iglesia, el extraño hizo una señal para que guardaran silencio nuevamente. «Dios construye su camino a través de nuestras dudas y temores. Cada uno de ustedes, cada historia aquí es un hilo en la tela divina que se está tejiendo». Los murmullos de susurrantes pensamientos se apaciguaron cuando el mensaje se grabó en el corazón de cada uno. Con una reverencia profunda, se miraron unos a otros, sintiendo la conexión, una corriente de esperanza y fe. «Recuerden», finalizó el extraño, «cuando lleguen los días de color, recibirán respuestas, pero también nuevas preguntas. Y lo que Dios tiene preparado es solo el principio». Les dejo con esta invitación: ¿están dispuestos a continuar este viaje juntos? A enfrentar lo desconocido con fe. El eco de la pregunta se quedó flotando en el aire, mientras cada alma en la iglesia reflexionaba sobre lo que podría suceder en los días siguientes.
La luz se fue desvaneciendo, pero su brillo interno prometía algo más. ¿Cuáles serían las respuestas que recibirían al final de esos días? El murmullo del pueblo se transformó en susurros, todos sintieron que el tiempo se detuvo en aquel instante sagrado. Mientras el extraño se desvanecía entre las sombras, un aire fresco pareció llenar la iglesia, como si una brisa celestial acariciara sus rostros. Juan miró a su alrededor, los rostros que antes reflejaban duda ahora eran espejos de determinación. El día siguiente llegó con un amanecer dorado. La luz brotaba a través de las ventanas de la iglesia, arrojando destellos sobre los rostros de quienes se habían congregado una vez más. Los corazones latían en un ritmo unificado, cada uno vibrando con la expectativa de lo que estaba por venir. María, de pie junto a Juan, se sentía más ligera, como si el peso de sus temores hubiera sido arrancado de su pecho. Hoy es el primer día, observó Juan, con un brillo especial en sus ojos. ¿Qué crees que sucederá? No lo sé, respondió María, pero confío en que Dios nos mostrará el camino. Quizás mi propia lucha se convierta en parte de este milagro. El sol ascendía, expandiendo su luz, y la comunidad comenzó a orar, compartiendo lágrimas y risas. Las historias de fe brotaban como flores en un jardín. Todos hablaban de sus esperanzas, de los retos que habían enfrentado. Los niños jugaban a los pies de sus padres, ajenos a la profundidad del clima espiritual que invadía el lugar. De repente, un hombre de cabello blanco, parecido al extraño, se acercó al altar. Su voz era suave, pero firme. Hoy se abrirá una puerta de revelación. Observad cada momento, escuchad cada susurro. Dios está aquí. La anciana del día anterior se levantó de nuevo. Cada respuesta a nuestras oraciones puede no ser lo que esperamos. Dios conoce nuestra necesidad más profunda, y a veces, nuestras bendiciones son envoltorios de lecciones de vida. Las palabras flotaban en el aire, y cada persona parecía entender que aún había misterios que resolver. La anciana continuó, no tengáis miedo de abrir vuestros corazones. La vulnerabilidad es la clave para descubrir lo que Dios tiene reservado. Mientras tanto, en la sombra de un rincón, un joven llamado Andrés escuchaba con atención. Era un buscador de respuestas, alguien que luchaba por encontrar su propósito. Su mirada se iluminó cuando, sintiendo una brisa suave, comenzó a recordar los sueños que había tenido de pequeño, aquellos que lo empujaban a ayudar a otros. ¿Y si nuestra misión durante estos días es descubrir nuestro propósito verdadero? Se preguntó en voz baja. Los demás también compartieron sus pensamientos sobre lo que podría presentarles el futuro. La comunidad empezó a formular pequeños grupos de personas, donde compartían visiones, temores y sueños, como si cada conversación pudiese prender una chispa que encendiera el fuego de la revelación. Antes de que se dieran cuenta, el día avanzaba hacia la tarde. El altar estaba decorado con flores que los niños habían traído de casa, y el aire se había llenado de un dulce aroma a flores y vida renovada. Había una sensación palpable en el ambiente, como si algo maravilloso estuviera justo al borde de manifestarse. Al finalizar este día, dijo Juan, estaremos preparados para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Un coro de voces en respuesta resonó en la iglesia, llenándola de promesa. Sí, el día llegó a su fin, y la congregación se despidió con corazones ardientes de esperanza. María miró a Juan, y en un momento silencioso de conexión, comprendieron que ya estaban cambiando, que la fe se estaba convirtiendo en algo tangible entre ellos. Mientras las estrellas comenzaban a brillar en el cielo nocturno, una pregunta seguía pulsando en sus mentes. ¿Cuál sería el siguiente paso hacia la revelación que todos habían estado esperando? El segundo día del viaje espiritual ya estaba a la vista, y la expectativa crecía. ¿Qué milagros estaban por llegar? El segundo día amaneció con una tenue luz que apenas empezaba a iluminar el horizonte. Era el tipo de día en el que la brisa parecía susurrar secretos y los ecos del pasado resonaban en cada rincón. Los miembros de la comunidad se reunieron nuevamente en la iglesia, llevando consigo sus ansias y anhelos, como si cada paso hacia el altar fuese un acto de adoración. María fue la primera en hablar, sus palabras fluyeron como un río de esperanza. Quiero creer que hoy es el día en que descubriremos lo que realmente nos espera. Que se revelen los planes que tiene Dios para nosotros. Su mirada se abría a una posibilidad que parecía casi palpable, como una bruma dorada danzando en el aire. La anciana del día anterior estaba nuevamente en la fila del altar. Entrad en este día con corazones abiertos, aconsejó con voz serena. No olvidéis que la verdadera luz del cielo se encuentra en la aceptación de lo desconocido. Tal vez cada uno de nosotros será un instrumento de cambio. Mientras las palabras de la anciana resonaban en la iglesia, Andrés comenzó a sentir un ardor en su interior. Había dejado de lado sus dudas y, por primera vez, estaba decidido a participar activamente en la búsqueda de su propósito. ¿Qué tal si cada uno compartimos un miedo y lo transformamos en una oración?
sugirió. Los murmullos llenaron rápidamente el espacio. Poco a poco, los miembros comenzaron a abrirse, exponiendo sus vulnerabilidades ante el grupo. Cada miedo compartido parecía liberar un poco más la atmósfera cargada. Alguien confesó su temor a fracasar, otro habló de sentirse solo, y así, uno tras otro, los corazones se fueron entrelazando en un tejido de empatía y comprensión. El miedo no es nuestro enemigo, sino una oportunidad para crecer, afirmó Juan, elevando su voz. No es así como aprendemos más sobre nosotros mismos y nuestra fe. Las oraciones comenzaron a elevarse, como humo en el aire, buscando un camino hacia el cielo. Las manos se entrelazaban, los rostros eran cuencos de fe colectiva, y el ambiente se cargaba de una dulce e intensa presencia. Cada susurro se convertía en un eco divino, haciendo vibrar el aire que los rodeaba. A medida que el sol ascendía, una luz más intensa penetraba por los vitrales, creando un espectáculo de colores que llenaban el espacio con un sentido de maravilla. Era como si cada rayo de luz estuviera trayendo consigo una bendición, recordando a todos que el amor de Dios nunca se desvanece. Luego, de pronto, se escuchó un ruido en la puerta principal. Todos giraron la cabeza al unísono. Allí, un niño pequeño apareció, con los ojos brillantes de emoción, sosteniendo un dibujo con ambas manos. «Miren lo que hice», exclamó. Su dibujo representaba a la comunidad unida, en un abrazo bajo un gran sol radiante. «Dios me dijo que esto es lo que somos». Un momento de silencio profundo sucedió en la iglesia. La simplicidad de la visión del niño encarnaba la esencia del viaje espiritual que todos estaban emprendiendo. Sus corazones se llenaron de amor incondicional, y las lágrimas comenzaron a brotar de algunos ojos, pero eran lágrimas de alegría y gratitud. «Quizá los milagros más grandes son los más sencillos», murmuró María mientras observaba el dibujo. Era una revelación que resonó en sus corazones, uno que les recordaba el valor de la unidad y del amor. El día avanzaba y la comunidad sabía que había más sorpresas por venir. Se encendió una chispa de anticipación en el aire, como un fuego que resplandece ante la llegada de la noche. Juan miró a María y a los demás. Una nueva pregunta se levantó entre ellos: ¿cómo ofrecerán su luz y amor al mundo exterior en los días que siguen? Mientras se preparaban para el tercer día, el tiempo parecía estar a la espera de su respuesta. Un nuevo milagro les estaba esperando al final del camino. Estaban preparados para recibirlo. Las primeras luces del tercer día se filtraron a través de los vitrales, bañando el interior de la iglesia en suaves destellos de color. La comunidad, aún con el eco del niño en sus corazones, sintió que algo extraordinario estaba a punto de suceder. La expectativa era palpable, como un susurro que recorría cada rincón, llenando almas de una energía vibrante. María, con su espíritu renovado, se levantó en medio de sus hermanos. «Hoy es un nuevo comienzo», proclamó con fervor. «Si el amor nos ha reunido, entonces debemos llevar ese amor más allá de estas puertas. No somos solo una comunidad. Somos un faro de luz en la oscuridad». Las palabras de María resonaron con cada miembro presente. Era como si una chispa se hubiera encendido en sus corazones. Todos sintieron un impulso unificado. Andrés se levantó, sintiendo que cada latido de su corazón estaba pidiendo a gritos actuar. «Propongo que hagamos una ofrenda de amor. Que cada uno de nosotros se comprometa a hacer algo por alguien fuera de estas paredes durante estos días». Las murmullos comenzaron a florecer, ideas brotaban entre risas y sonrisas. Alguien sugirió llevar comida a los necesitados, otro mencionó organizar una oración por los enfermos de la comunidad. Era un momento revelador, la unidad crecía mientras cada uno comenzaba a soñar un poco más allá de sí mismos. La anciana observaba con cariño, sus ojos reflejaban la madurez de una vida rica en experiencias. «No olvidemos», dijo con voz suave, «que el amor se manifiesta en acciones. Un gesto simple, un abrazo, un rayo de esperanza es ahí donde encontramos milagros en la cotidianidad». Como si en respuesta a su sabiduría, un grupo de jóvenes se levantó. «Isaac y yo podemos ir a visitar a los ancianos», dijo una de las jóvenes, su mirada llena de determinación. «Podemos llevar alegría a sus corazones, a través de canciones y conversación». Los demás aplaudieron, sintiendo como el aliento de Dios soplaba en sus pensamientos. Mientras la energía en la sala crecía, Juan, que hasta ese momento había estado observando, se acercó y expresó: «No puedo dejar de pensar en el niño de ayer. Su dibujo significa que somos uno. Si extendemos nuestras manos, quién sabe cuántos podrán unirse a nosotros en este viaje». La comunidad vibró con esta idea. Se comenzaron a organizar grupos, cada uno dispuesto a llevar amor y luz a diferentes rincones de la ciudad. Mientras aún se abrazaban en la iglesia, sentían que sus corazones latían al unísono y que estaban allanando el camino hacia algo grandioso. El sol continuó su ascenso, su luz iluminaba el rostro de cada uno, y en los ojos de todos había un brillo especial, como el fuego de la esperanza encendida.
Fue entonces que Andrés sintió una voz interna, suave pero poderosa: no solo es lo que pueden hacer, sino cómo lo harán. Que cada acción esté impregnada de amor, no para recibir, sino para dar. Esa revelación llenó el aire de electricidad, un recordatorio vital de la verdadera razón de su misión. El amor era la respuesta. La tarde avanzaba y los grupos se dispersaban, llevando consigo la luz y el fervor. Cada uno de ellos tenía su misión clara, su propósito evidente, pero la pregunta seguía flotando en el aire: ¿qué milagros sucederán cuando vuelvan juntos? ¿Cómo transformará el amor lo que tienen en sus corazones? La espera del anochecer traía consigo no solo la promesa de un nuevo día, sino el misterio de la revelación divina. Estaban listos para ver el poder de Dios manifestarse en sus vidas. La luz que llevaban dentro de sí mismos solo podía intensificarse en conjunto, y el milagro que aguardaba sería algo que ningún ojo había visto todavía. Los días pasaron con rapidez, cada uno imbuido de un propósito incandescente. La comunidad se entregó al servicio, y las historias de amor en acción comenzaron a circular. Chocaron con los corazones de los hombres y mujeres, floreciendo en cada rincón de la ciudad. La comida que habían llevado a los necesitados no solo circunstancialmente llenaba estómagos, sino que era un combustible espiritual que encendía sonrisas y gratitud. Cada sábado, los ancianos fueron visitados. El canto de los jóvenes resonaba con melodías que traían ecos de la alegría y nostalgia, mientras los ancianos se llenaban de vida al recordar sus propias historias. En su mirar se reflejaba una chispa de juventud, un recordatorio de que el vínculo entre generaciones es un tejido sagrado. A lo largo de estos días, María observó cómo cada pequeña acción cultivaba un campo fértil de amor. Pero había una inquietud en su corazón: algo profundamente hermoso parecía estar gestándose, y al mismo tiempo, un temor ligero la envolvía. Esa noche, mientras se sentaba sola en la iglesia, las velas parpadeaban a su alrededor, proyectando sombras danzantes en las paredes. Era un silencio sagrado. Cerró los ojos e inclinó su cabeza en oración, buscando respuestas. Señor, murmulló, ¿qué más esperas de nosotros? Estamos haciendo lo que creemos que nos has llamado a hacer, pero hay más en este viaje. De repente, un susurro suave le llegó al corazón. Cada acto de amor es el comienzo de un milagro, hijo mío. Lo que han hecho es solo el primer paso. Pero prepárate, porque el cierre de este capítulo te revelará mucho más que lo que imaginas. Con lágrimas en los ojos, María sintió un alivio profundo. Comprendía que no se trataba solo de sus esfuerzos individuales, sino de la unidad en su misión, de sus corazones interconectados. Mientras los días se acercaban a su fin, un aire de anticipación envolvía a la comunidad. Había una ansia palpable, un sentido de que algo estaba a punto de suceder. En la última reunión, Andrés se levantó y propuso que, de alguna manera, todos se unieran para un último acto simbólico. Si el amor nos ha unido en estas acciones, ¿por qué no sellamos este momento con un compromiso hasta el fin del mes? Un día de ayuno y oración colectiva, para que podamos escuchar la voz de Dios juntos. Los murmullos de asentimiento se extendieron, una ola de emoción fluyó entre ellos. Quedaron acordados en que harían el ayuno en el último día de agosto, buscando la voz divina que daría dirección a su siguiente paso. María sintió que su corazón latía con fuerza. Mientras se despedían, cada uno dio su palabra de compromiso. En el aire ligero, comenzaron a murmurar las historias de los pequeños milagros ocurridos, cada uno resonando como un eco de amor. Cuando finalmente la oscuridad comenzó a envolver la ciudad, María miró las estrellas titilantes en el cielo, sintiendo un deseo profundo, una conexión cósmica, como si en ese instante el universo estaba escuchando también. Pero justo en ese momento, un destello brillante atravesó la noche. No era una estrella normal. Era un rayo de luz, distinto, intenso, reflejaba algo más que lo terrenal. ¿Qué significa esto?, pensó María, sintiéndose abrumada por la grandeza del momento. Una pregunta flotaba en el aire: ¿qué revelaciones aguardaban en esa noche mágica? ¿Qué milagros surgen cuando el compromiso de amor se cruza con lo divino? El misterio seguía creciendo, y el llamado a la fe aumentaba mientras la comunidad se preparaba para el desenlace inesperado que se avecinaba. La respuesta estaba más cerca de lo que pensaban: el poder de la transformación estaba a punto de revelarse. María no podía desviar la mirada de aquel rayo de luz. Su brillo iluminó no solo la noche, sino también los rincones más profundos de su corazón. En medio de su asombro, una cálida sensación la envolvía, como si la luz le hablara, invitándola a entrar en una nueva etapa de su viaje espiritual. Los días se acercaban al final de agosto, y cada uno de ellos se sentía como un peldaño en una escalera hacia lo desconocido. La comunidad esperaba el día del ayuno con corazones abiertos y oraciones fervientes. Entre murmullos y risas se preparaban, conscientes de que lo que estaban por experimentar era mucho más que un simple acto de sacrificio.
Era una oportunidad para conectar con lo eterno. Al caer la tarde del 29, los miembros de la comunidad se reunieron en el parque local, una representación viva del amor en acción. El sol dorado se escondía detrás de las montañas, mientras los rostros se llenaban de esperanza. María miraba a su alrededor y veía una mezcla de nerviosismo y emoción. Cada mirada reflejaba la determinación de buscar lo divino, de escuchar la voz de Dios que esperaban con ansia. Andrés, siempre lleno de fe, dirigía el encuentro. Hoy, nos unimos en un solo espíritu. Vamos a elevar nuestras voces y corazones hacia el cielo. Que cada oración que pronunciemos sea un llamado, una señal de nuestra búsqueda de claridad. La atmósfera se llenaba de murmullos mientras la comunidad comenzaba a orar en unísono, cada uno lanzando sus anhelos como semillas al viento. La noche encendió sus corazones. Las velas encendidas creaban un mar de luces temblorosas que danzaban al son del viento. María cerró los ojos y se sumió en la oración. Sus palabras eran una corriente de gratitud. Señor, gracias por cada pequeño milagro que hemos podido vivir. Permíteme ser un instrumento de tu amor. Que tu luz resplandezca en nuestra comunidad y que entendamos el propósito que nos traes. Poco a poco, nuevas voces se unían a ella, creando una sinfonía de esperanzas y deseos. La energía era palpable, cada latido parecía resonar en armonía con la luz que había cruzado el cielo aquella noche. Era un momento sagrado, un instante donde lo divino se tocaba con lo humano. En el corazón de aquel círculo, un niño se levantó, su voz temblorosa, pero sincera. Yo quiero orar también, dijo con determinación. Gracias, Dios, por cuidar de nosotros. Ayúdanos a ser valientes. Su inocencia se sentía como un soplo de aire fresco. Todos sonrieron, sintiendo que la pureza de su fe era un recordatorio de la confianza que cada uno debía tener. Las horas pasaron rápidamente, y cuando el reloj marcó la medianoche, un silencio reverente se apoderó del lugar. Era como si el tiempo se hubiera detenido y toda la creación estuviera escuchando. En ese silencio, un fuerte viento comenzó a soplar, trayendo consigo una sensación de transformación. María abrió los ojos al sentir una brisa envolvente, como un abrazo de lo divino. A su alrededor, los demás también movieron la cabeza con la misma sensación. Un escalofrío de anticipación recorrió sus cuerpos. Algo estaba a punto de suceder, algo que cambiaría todo. ¿Sienten eso?, preguntó Andrés, mirando a su comunidad con asombro. Es como si el cielo estuviera hablando. Las palabras de Andrés reverberaron en el aire, y con cada momento que pasaba, la expectativa crecía. María sintió la luz del rayo anterior dentro de ella, un fuego que pedía ser liberado. ¿Qué milagros les esperaban en aquellos preciosos días restantes de agosto? Y, más importante aún, ¿cómo los llevarían a cabo? La noche se iluminó con el zumbido de preguntas profundas y esperanzas renovadas. Sin un camino claro ante ellos, un compromiso aún mayor se estaba formando, uno que los mantendría unidos en la búsqueda de algo mucho más grande que ellos mismos. Las respuestas estaban a punto de revelarse, y el viaje hacia lo desconocido apenas comenzaba, que les mostraría el cielo en el último aliento del mes. Mientras el amanecer del último día de agosto se filtraba a través de los vitrales de la iglesia, la emoción y la expectativa estaban en su punto más alto. La comunidad, unida en un espíritu inquebrantable, se preparaba para culminar su viaje de fe con un acto supremo de entrega. Era el día que habían estado esperando, un día de ayuno, oración y revelación. María y Juan llegaron temprano, sintiendo como la energía vibrante de la congregación comenzaba a tomar forma. Cada paso hacia el altar era un paso hacia la luz. Sus corazones ardían con una fe renovada y una esperanza profunda. Al mirar a su alrededor, María se dio cuenta de que no solo estaba allí su familia, sino también cada miembro de la comunidad, todos con un propósito divino. Los murmullos de alegría y anticipación llenaban la iglesia mientras los fieles tomaban sus lugares. La anciana tomó la palabra, su voz resonando con sabiduría. Este día es un regalo de Dios. Cada uno de nosotros ha sido llevado aquí por un propósito, y juntos, vamos a confirmar nuestras promesas de amor y unidad. Con manos entrelazadas, la comunidad comenzó a orar, elevando sus voces al cielo. Señor, que nuestra búsqueda te honre, clamaban. Que cada sacrificio que hagamos sea digno de tu gloria. La intensidad de las lágrimas y los susurros creaba un espacio sagrado. Era un coro de almas comprometidas buscando respuestas, dejando atrás dudas y temores. La atmósfera parecía vibrar, y el ambiente se llenó de una paz inexplicable. En ese instante, un viento suave comenzó a soplar dentro de la iglesia, acariciando las mejillas de todos. El roce era distinto, casi como un abrazo de lo divino. María sintió una oleada de calor en su pecho. Era la manifestación del amor de Dios, una conexión palpable que llenaba sus corazones. Luego, algo cautivador sucedió. La figura del extraño,
aquel ser que había traído el mensaje de esperanza al principio del viaje, apareció nuevamente en el altar. Su rostro irradió luz, y su presencia calmó la inquietud de la multitud. Queridos hermanos y hermanas, comenzó, su voz resonando como un eco celestial. Hoy es un día de respuesta y revelación. Las pruebas que enfrentaron, las súplicas al cielo, han sido escuchadas, el silencio se hizo más intenso. Cada mirada estaba fija en él, llenas de preguntas y anhelos. Hoy, en este mismo lugar, recibirán lo que pidieron, pero también recibirán algo que no esperaban, un nuevo propósito. Su fe ha sido purificada, y ahora se les llama ser embajadores de amor, proclamó el extraño. Con esas palabras, una luz brillante iluminó el altar, y la comunidad sintió como si cada uno de ellos estuviera siendo envuelto en un manto divino. Era una experiencia sobrenatural, un entendimiento profundo de que cada uno era parte fundamental de un plan mayor. María, sintiendo la calidez de la luz, se dio cuenta de que no solo se trataba de sus propios milagros personales, sino de la transformación de toda su comunidad. Estamos unidos en propósito, pensó, y sus ojos se llenaron de lágrimas de alegría. El extraño continuó, los invito a que se levanten y compartan lo que han recibido de Dios en estos días. A cada uno se le ha dado un don, una chispa de luz para compartir con el mundo. Uno a uno, los miembros de la comunidad comenzaron a levantarse, compartiendo no solo sus milagros, sino también los temores que habían sido superados. Andrés se levantó primero, su voz fuerte y clara. La respuesta a mis oraciones ha sido la unidad. Aprendí que no estoy solo en mi búsqueda de propósito, dijo la anciana, con una sonrisa llena de paz, compartió su deuda de gratitud por cada pequeño gesto recibido por parte de los demás. Cada abrazo, cada sonrisa, me han recordado que somos un solo cuerpo, afirmó. Juan miró a María, quien asintió, sintiendo que cada palabra llevaba consigo una revelación. La comunidad continuó compartiendo, y pronto, el espacio se llenó de testimonios de amor, alegría y agradecimiento. En ese momento culminante, el extraño levantó sus manos, y una brisa fresca recorrió la iglesia, como si el cielo estuviera también celebrando el acto de gratitud. Recuerden, mis amados, que cada acción que realicen a partir de hoy puede transformar no solo sus vidas, sino también las de los que se crucen en su camino. La luz que llevan dentro no es solo para ustedes, sino para el mundo. La comunidad, unida como nunca antes, sintió el mismo abrazo que había experimentado al inicio de su viaje. Ya no eran solo un grupo de individuos enfrentando desafíos personales, eran un faro de esperanza que irradiaba amor y transformación. Con lágrimas de agradecimiento en sus ojos, María miró a su esposo y luego a su comunidad. Hoy, no solo hemos sido testigos de milagros, sino que nos hemos convertido en milagros. Dios ha escrito. Ha sido un viaje de fe, de pruebas y sobre todo, de amor incondicional. El culto finalizó en un estallido de júbilo y alabanza, cada uno de los presentes sintiendo el toque del divino en su ser. Sabían que el viaje no había terminado, había comenzado una nueva etapa, donde su testimonio llenaría cada rincón del pueblo. Con corazones rebosantes de fe, María, Juan y todos los demás salieron de la iglesia, listos para compartir la luz que habían recibido, sabiendo que el amor no solo transforma, sino que es el verdadero milagro que puede tocar las vidas de quienes se encuentran en la oscuridad. Cada uno de los miembros de la comunidad dejó un legado de fe que conocemos hoy, la historia de cómo, a través de la unidad y el amor, lograron transformar sus propias vidas y las de aquellos que los rodeaban. Este es el momento de ser valientes. Este es el momento de mostrar tu apoyo a través de la acción. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas de fe. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y que más corazones se encuentren con nuestra comunidad. Comenta tus reacciones y testimonios sobre este final que ha transformado vidas. Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación de amor y fe. Juntos, crearemos una ola de esperanza.